Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo está? Bienvenidos a su canal, La Nave Histórica del TENI, y en esta ocasión traemos el examen de admisión de la Universidad de Piura 2020. Este es el examen especial. Tú dirás, ¿qué es eso de examen especial o cuál es la diferencia del examen ordinario? El examen especial, sobre todo, está dedicado a estudiantes que salen del quinto año de secundaria, ¿correcto? Te vas a dar cuenta que estas 7 preguntas que vamos a revisar han estado muy sencillas, básicamente porque está dedicado a jóvenes que salen del colegio. Y vamos a recordar entonces un poquito. La dinámica es bien sencilla. Recuerda que dentro de la descripción del video puedes encontrar el material de las preguntas, o si no, puedes ir pausando cada vez que veas la pregunta, tú respóndelo y luego escuchas mi explicación. Y poco a poco vas a afianzar todos tus conocimientos de historia. Comencemos entonces a revisar estas 7 preguntitas que han venido para el examen de Piura 2020. La número 1 dice: por su aporte cultural, Julio C. Tello es llamado. Creo que es el nombre Julio César Tello de por sí, todo desde la primaria, desde que estamos así en el colegio, lo recordamos. Julio César Tello ha aportado demasiado a las investigaciones sobre culturas peruanas. O sea, hablar de Tello es inmediatamente pensar, profesor, ¿él no es el que dijo que Chavín era la cultura matriz? ¿El que decía que el origen de todo se encuentra en Chavín? Ah, sí. Profe, Tello no era aquel individuo que decía que, por ejemplo, los Paracas estaban divididos en 2 fases, cavernas y necrópolis. ¿No fue Tello? Sí, claro, fue Tello que estudió, ¿no? Cómo los Paracas, en base a su cerámica, en base a sus tumbas, lo va a dividir en cavernas y necrópolis. O sea, este señor definitivamente ha dado unos aportes increíbles a la arqueología peruana. Y lo curioso de la historia de Julio César Tello es que él era estudiante de medicina. Por supuesto, él estudiaba en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por supuesto, claro que sí. Y justamente uno de sus, o mejor dicho, su tesis de investigación era acerca de la antigüedad de la sífilis en el Perú, porque antes se pensaba que la sífilis era una enfermedad que trajeron los españoles, pero eso ya está totalmente descartado, ¿no? Y ello investigó y se dio cuenta que la sífilis venía desde las épocas preincas incluso, ¿no es cierto? Entonces, este señor, sin ninguna duda, muchachos, ha dado un gran aporte a la arqueología peruana e incluso mundial, por supuesto. Así que por esas y más razones incluso, a Julio César Tello se le va a llamar el padre de la arqueología peruana. La clave de esta pregunta es D. Número 2. La principal actividad económica de las etnias litorales de los Tayanes. Bien, en primer lugar recordemos los indios Tayanes, ¿quiénes son ellos, no? Bueno, los Tayanes se ubicaron en la costa norte, básicamente lo que hoy día podríamos llamar Piura. Ahora, pertenecen al periodo que el señor John Rowe llamaba intermedio tardío, o lo que Luis Lumbreras llamaría los estados regionales, ¿no es cierto? Esa cultura, chicos, es básicamente agrícola. Ahora, yo sé que varios en ese examen habrán dicho, profe, pero no es comercio porque ellos no eran navegantes. Sí, pero ¿qué comercializaban? ¿Qué ofrecían? ¿Qué a la hora de hacer su trueque no eran productos agrícolas? Ah, profesor, entonces el comercio que ellos hacían, ¿ok? Lo lograron gracias a los productos agrícolas, porque claro, ¿de qué te sirve comercializar si no tienes que comercializar? No sé si me dejo entender. Lo primero que tienes que hacer es agricultura para luego poder hacer comercio. Por eso que como te están preguntando acerca de la base económica, la principal actividad, esa sería agricultura. Básicamente, muchachos, las culturas del Perú todas han sido agrícolas. Por ahí los chinchas, ¿no es cierto? Comercializaban el muyu, se iban hasta el Ecuador, el triángulo comercial y todo lo que quieras. Pero las culturas en sí, prácticamente todas, tuvieron como base económica la agricultura, como sustento para poder vivir. Claro que sí. Clave de esta pregunta, enano. Número 3. Primer y último virrey que tuvo el Perú. Preguntas dateras, ¿no? La Universidad de Piura, al menos por lo que estamos viendo, full dato. El primer virrey del Perú se oficializa cuando Carlos V, el rey de España, o Carlos I, tenía 2 nombres, Carlos I o Carlos V,
como gobernaba tanto España y el Sacro Imperio Romano Germánico, se le ponía dos nombres, ¿no es cierto? Ahora, este señor, debido pues a la coyuntura que vivía las tierras que estaban aquí, obviamente, como las guerras civiles entre españoles, las rebeliones en Vilcabamba, ese desorden. Entonces, Carlos V saca una real cédula en Barcelona y con las famosas leyes nuevas se establece el Virreinato del Perú. Ese Virreinato del Perú va a estar desde 1542 hasta 1824. Vamos primero, obviamente, por el inicio. El primer virrey que llega al Perú es Blasco Núñez de Vela, el cual fue con mala suerte, ¿no? Porque llega en un contexto de guerras civiles. Y tú sabes que Blasco Núñez de Vela termina finalmente siendo asesinado. Ahora, vamos al final. 1824, tú te preguntarás, pero Cheni, ¿no se supone que para 1824 ya estábamos independizados? Bueno, pues tienes que recordar, Cachimbo, que eso de la independencia del 28 de julio de 1821 fue un acto simbólico, ¿ya? La independencia como tal todavía no se estaba dando debido a que existían luchas, ¿no? Entre patriotas, realistas, ¿no? Había una tremenda rivalidad y entonces los españoles aún estaban aquí. Por eso es que llega Simón Bolívar. Entonces, para 1824 aún existía el virrey, claro que sí, José de la Serna. Recuerda que José de la Serna había llegado como último virrey del Perú después de dar el famoso motín de Asnapuquio, ¿te acuerdas? A Pezuela, claro que sí. Por eso que la clave de esta pregunta es dedazo. Muy bien, vamos a la pregunta número 5. Movimiento social que propició la caída del primer régimen monárquico en Europa durante el siglo XIX y contribuyó al proceso de la independencia de América. Ok. Te están hablando de un movimiento súper importante en Europa que contribuyó, o sea, influyó en nuestras independencias, no solamente el Perú, porque te habla de América, Argentina, Chile, ¿no es cierto? Ok, recuerda que en 1789 se da la famosísima Revolución Francesa. Es más, los historiadores clásicos consideran que este evento marca el inicio de la edad contemporánea. ¿Y por qué tendrá tanta influencia la Revolución Francesa? Bueno, la respuesta es muy sencilla. El pueblo de Francia recuerda que se había sublevado ante el régimen monárquico absolutista de los reyes, Luis XVI y María Antonieta. Súmale a eso la pobreza en la cual estaba envuelto la gente, súmale a eso la crisis económica, las ideas ilustradas. Entonces, definitivamente la Revolución Francesa marca un antes y un después, porque va a ser el pueblo que organiza la revolución. Y esas ideas nacieron en Francia se comenzaron a difundir y por supuesto que llegaron a América. Entonces, definitivamente la Revolución Francesa era como un ideal de igualdad, libertad, fraternidad, por supuesto. Se sentía ese ideal para conseguir finalmente independizarnos de los españoles. Así que acá no hay ninguna duda, la clave de la pregunta 5 es Revolución Francesa. ¿Ok? Además, viendo también un poco los años, ¿no? La guerra de los 100 años del siglo XIV, las cruzadas siglo XI al siglo XIII, la revolución bolchevique siglo XX, la primera revolución industrial, digamos, a mitad del siglo XVIII hasta mitad del siglo XIX. La única que, digamos, está ahí con respecto al contexto es Revolución Francesa. Claro que sí. Pregunta 6. Es uno de los factores que ha posibilitado la conservación de los geoglifos de Nazca. Muy bien, creo que cuando tú le preguntas a un turista en el extranjero, ¿qué sabes del Perú? Probablemente te diga la comida, Machu Picchu, pero ahí nomás en un tercer puesto fácil te dice las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son reconocidas a nivel mundial, sin ninguna duda. Y la pregunta es, ¿por qué se conservan tan bien? Si han pasado muchos años, ¿por qué se conservan tan bien estas líneas? Bueno, recuerda que las líneas de Nazca se encuentran en Ica. Ica es una zona básicamente desértica. Es una zona donde no llueve mucho.
Las temperaturas anuales promedios están oscilando entre 25, 26, 27 grados. Por lo tanto, la poca lluvia hace que esas líneas, esos geoglifos, hasta el día de hoy se conserven. Otra hubiera sido la historia si es que esas líneas, por ejemplo, se encontraban en la sierra o en la selva. Probablemente por las condiciones climáticas de esas zonas no se hubieran conservado. Pero para buena suerte, la línea de Nazca se encuentra en la zona desértica donde no llueve mucho. Por lo tanto, esa es la principal razón para que se conserve. La clave de esta pregunta, bebecita. Muy bien, y para concluir, nos vamos a la pregunta número 7. Dice, era el soberano del Tahuantinsuyo, llamado también Zapay. Muy bien, facilito, ¿no? Recuerda que la organización política incaica nos decía que la cabeza del Estado era el hijo del dios Sol, el hijo del Inti. ¿Y quién era el hijo del Inti? Obviamente, el mismo Inca. Este Inca, que si bien es cierto, tenía su consejero, el sacerdote Vilacumo, su Auqui, que era pues el hijo, el heredero, ¿no? Próximo a gobernar, estaba por ahí la Coya, ¿no es cierto? La nobleza, pero el Inca era el que tenía finalmente el poder de todo, ¿no es cierto? El poder total. Por lo tanto, el Inca se distinguía del resto utilizando una mascaipacha, ¿te acuerdas? De color rojo. El Inca, o también llamado Zapa Inca. La clave de esta pregunta me das. Muy bien, y este fue el examen de la Universidad de Piura. Espero que hayas respondido las 7 preguntas correctas y ya sabes que si quieres que sigamos resolviendo o quieres que te demos asesorías personalizadas, asesorías grupales, ciclo de videos o ciclos en vivo, puedes contactarnos a través de nuestro fanpage que está apareciendo en la pantalla, acá mismo por nuestro canal de YouTube o entrando al enlace que va a estar en la descripción de este video. Cuídate bastante y hasta una próxima oportunidad.